El siguiente ponente es Aitor Duo. Aitor Duo es docente investigador en Mondragón Universitatea y nos va a dar una ponencia hoy que bajo el título son los agentes autónomos, el futuro de la industria. Voy a incluirle ya la presentación. Aitor, ya te tenemos aquí. Hola Aitor, muy buenas, bienvenido. Hola, buenas. Muy buenas, pues como vamos con unos minutitos de pasado sobre el tiempo, ya me quito, te dejo todo el tiempo para ti. Vale, estoy compartiendo la pantalla. Vale, ¿se ve bien? Dame un segundito, todavía no. Ahora sí, ahora la vemos. Vale. Vale, bueno, hoy me gustaría compartir lo primero de todo, agradecer a Semantic System por esta nueva invitación, ¿no? Por dejarnos participar otra vez más en esta feria digital, ¿no? Y bueno, hoy me gustaría compartir algunas ideas en qué situación están actualmente los agentes autónomos y cuáles son los desarrollos actuales que se están haciendo y cuándo los empezaremos a ver en la industria, ¿no? Entonces, vale. Primero de todo me gustaría presentarme. Como bien ha dicho José Ra, soy Aitor Duo. Soy docente investigador en la Universidad de Mondragón. Pertenezco al Departamento de Electrónica e Informática y más específicamente al área de inteligencia artificial, ¿no? Y también soy miembro del equipo de título del máster universitario en inteligencia artificial aplicada, ¿no? Entonces, mi objetivo hoy es analizar el impacto que tienen estos agentes autónomos en la industria, examinando algunos ejemplos de aplicaciones, qué beneficios nos pueden dar a medio o corto plazo y cómo nos permitirán, pues, impulsar esa innovación y transformar esos procesos productivos, ¿no? Pues bueno, básicamente el contenido que seguiré pues será realizar una pequeña introducción a los agentes autónomos. Nos centraremos en el aprendizaje por refuerzo y cómo este aprendizaje nos permite hacer que los agentes aprendan de manera autónoma y se adapten a los diferentes entornos, qué aplicaciones y limitaciones tienen estos agentes actualmente y cómo se están resolviendo estas limitaciones mediante unos conceptos que están cogiendo fuerza en los últimos años, que sería la inteligencia artificial neurosimbólica. Y también compartir, pues, cómo pasar de un único agente a tener, pues, básicamente un enjambre de agentes, ¿no? Y cómo comparten esa información entre ellos. Y por último, una reflexión y cierre para, pues, ilustrar de cuándo tendremos este tipo de tecnologías, pues, ya en nuestras plantas, ¿no? El aprendizaje por refuerzo, ¿vale? A diferencia de otros enfoques de Machine Learning que conocemos, que pueden ser, pues, aprendizaje no supervisado o aprendizaje supervisado, no necesitan tener los datos recopilados, ¿no? Esto quiere decir que el aprendizaje por refuerzo nos permite que los agentes vayan aprendiendo en base a las experiencias que van teniendo con su propio entorno. Y esto, a su vez, nos va a permitir modelizar problemas más estratégicos, ¿no? Entonces, si por una parte la ingeniería de software trata de automatizar los procesos, el aprendizaje automático nos permite automatizar esas decisiones, pues el aprendizaje por refuerzo, en cierta medida, nos permite automatizar estrategias de manera optimizada, ¿no? Esto, bueno, tiene sus impactos y nos permiten reducir costes, ya que nos permiten adaptarnos a situaciones un poco pues difíciles de gestionar en tiempo real. Con esto ganamos en eficiencia y también adaptarnos en tiempo real a diferentes situaciones que se pueden dar en el día a día. Entonces, para tratar de modelar estos problemas, tenemos los sistemas de aprendizaje por refuerzo, ¿no? Estos sistemas se componen, pues, de un agente que interactúa en base o mediante acciones con un entorno y en base a la acción tomada sobre ese entorno, pues percibe un nuevo estado y
obtiene una recompensa de cómo de buena o mala ha sido la acción tomada sobre ese entorno. Entonces, para saber cuál es el estado actual de ese entorno, necesitamos tener sensores dentro de la gente o algo que nos diga cuál es la situación actual que queremos modelar. Necesitamos movilidad, necesitamos que ese agente pueda realizar acciones sobre ese entorno y necesitamos esa parte inteligente, ¿no? Esa parte de inteligencia que en este caso pues hablaremos sobre todo sobre redes neuronales profundas. Y también hablaremos del enfoque simbólico que toman en estas tecnologías, ¿no? Entonces, la idea básica pues, es que un agente interactúa con su entorno mediante acciones y obtiene una serie de recompensas y estados. Y en base a esas recompensas, sabe si las acciones tomadas pues, son buenas o son malas. El concepto más básico sería ese. Entonces, aquí nos podemos encontrar con diferentes algoritmos, ¿vale? Entonces, aquí he puesto, nada, un problema que sería, seguramente todos habremos jugado a este juego, ¿vale? Que es el Pac-Man, ¿vale? Pero aquí vemos a dos diferentes agentes entrenados sobre el mismo problema, pero por la naturaleza de los diferentes algoritmos podemos ver que, bueno, en el primero de ellos, que utiliza una DQN, ¿vale? Sin entrar en más detalles, pues vemos que aprende estrategias de cómo escapar de los diferentes fantasmas para tratar de sobrevivir, ¿no? Entonces, en este caso y para este problema, pues el agente o la prioridad del agente se convierte en sobrevivir y en aguantar lo máximo posible dentro del entorno, ¿no? Entonces, en este primer caso, pues el agente obtiene pues, una puntuación muy alta sobre el juego y pues si trata de planificar el cómo escaparse de sus oponentes y qué tiene que hacer para obtener el mayor número de puntos posibles, ¿no? En cambio, en este segundo algoritmo, vemos que la prioridad del agente es directamente pues, coger o comer el mayor número de pellets para para superar el nivel. Entonces, sí que se ve que los agentes desarrollan diferentes estrategias dependiendo del algoritmo que utilicemos para implementarlo sobre el mismo problema. Entonces, la idea que quería transmitir aquí es que tenemos que ser capaces de analizar los comportamientos o las estrategias que desarrollan estos agentes durante el aprendizaje. Vale, se me ha bloqueado esto. Vale, entonces, todos estos temas que acabo de comentar tienen varias aplicaciones, ¿vale? Ahora, actualmente, podemos ver estas aplicaciones para planificación y optimización de maquinaria. Estos sistemas ya se están utilizando en varias empresas, sobre todo para planificación en tiempo real. También podemos utilizarla en robótica para planificación de trayectorias que tienen que hacer los robots, también en estrategias de mantenimiento y calidad, o también se están utilizando en optimizar los costes operacionales de una microred eléctrica, ¿no? Para tratar de minimizar el coste de compra de energía a la red eléctrica y tratar de maximizar el uso de otros elementos que podamos tener en esa microred. O también se podrían utilizar para gestión del tráfico, ¿no? Entonces, este tipo de sistemas nos permitirían adaptarnos en tiempo real, pues, por ejemplo, en una ciudad donde haya eventos masivos donde tengamos que desviar, por ejemplo, el tráfico pues, por otro tipo de rutas, ¿no? Entonces, estos sistemas a priori deberían de ser capaces de adaptarse a esas situaciones y tratar de optimizar pues, el flujo, en este caso, del tráfico, ¿no? Bueno, aunque hoy en día estamos viendo que todavía este tipo de algoritmos tienen varias limitaciones. Una es que son muy ineficientes en el uso de las muestras o de esas experiencias. Entonces, el aprendizaje profundo por refuerzo es ineficiente, ya que necesita pues,
pues millones y millones de experiencias, ¿no? Entonces están utilizando otro tipo de enfoques para tratar de hacer un mejor uso de esas experiencias para optimizar las acciones. Después también hay una dificultad en el diseño de las funciones de recompensa, ya que esto lo tenemos que programar y tenemos que decir qué acciones, en qué situaciones son buenas y qué acciones son malas. El agente no solo tiene que aprender a hacer las cosas buenas, sino que también tiene que aprender a no hacer las cosas malas. Entonces, esto supone un problema, ya que pues, un agente puede puede tener un cambio en su política muy drástico que al final le lleven a aprender políticas aún peores, ¿no? O también tenemos inestabilidad a la hora de entrenar a estos agentes. Aunque tengamos una buena función de recompensa, los resultados de Deep Learning pueden ser inestables y difíciles de reproducir. Entonces, en dos sucesivas ejecuciones durante el entrenamiento podemos obtener dos agentes totalmente diferentes y que han desarrollado estrategias totalmente diferentes, aunque en teoría deberían de desarrollar la misma estrategia, ¿no? Bueno, para abordar todos estos temas, un enfoque interesante que ha surgido en los últimos años pues es el aprendizaje neurosimbólico, ¿no? En este caso, aunque podamos encontrar más arquitecturas de aprendizaje, para la presentación he escogido una que es razonar para tratar de aprender pues, mejor, ¿no? Y hacer mejor aprovechamiento de esas experiencias que va teniendo la gente. Entonces, esto es una metodología que combina el aprendizaje profundo con representaciones simbólicas. Las representaciones simbólicas pues, no es algo nuevo, ¿vale? Son sistemas de reglas que bueno, tuvieron su boom pues, en los 80, algo así. Y ahora se están tratando de unir ambos enfoques para tratar de hacer uso de las ventajas de cada uno de los sistemas. Entonces, esta técnica básicamente podemos tomar acciones o podemos inducir las acciones que queremos tomar sobre ese entorno mediante una red neuronal y esas acciones nos van a llevar a nuevos estados que trataremos como hechos para representarlas, pues en este caso es un grafo de conocimiento. Y este grafo de conocimiento irá evolucionando en base a las diferentes acciones que va tomando el agente. Y sobre este grafo de conocimiento podemos deducir qué acciones han sido mejores o peores en el pasado para tratar de regularizar el aprendizaje del sistema neuronal. De modo que el aprendizaje del sistema neuronal sea mucho más estable y podamos reproducir mejor esos resultados, ¿no? Entonces, nos permiten mejorar el rendimiento y también nos permiten interpretar durante el aprendizaje qué es lo que va aprendiendo el propio sistema neuronal. Entonces, también nos permiten realizar un sistema de aprendizaje por refuerzo explicable, ya que podemos deducir por qué los agentes han tomado una acción y no otra acción. Entonces, ¿esto todo qué significa en términos un poquito más simples? Bueno, he cogido un problema... A ver si me ha atascado esto. Vale. Bueno, he cogido un problema por el que suelen empezar nuestros alumnos a trabajar con este tipo de problemas de aprendizaje por refuerzo, pero creo que ilustra bastante bien. Entonces, el problema dice lo siguiente, ¿no? Tenemos un lago helado, ¿vale? En el que un agente debe de aprender a cruzar el lago helado sin caerse a los diferentes agujeros que podamos tener en el lago. Entonces, estas técnicas nos permiten tratar de que el grafo de conocimiento vaya evolucionando a lo largo del aprendizaje a través de hechos y que converja en un grafo de conocimiento que nos permita también hacer que la red neuronal aprenda de manera más eficiente. Se me ha congelado, ya lo siento. Vale, bueno, seguimos. Entonces, en este problema que acabamos de ver, mediante un enfoque más tradicional, ¿vale? En un número limitado de experiencias,
el agente no es capaz de desarrollar ningún tipo de política que le lleve al objetivo de llegar a su objetivo, ¿no? Y mediante un enfoque simbólico, neurosimbólico, sí que en el mismo número de experiencias, llegamos a hacer que el agente desarrolle directamente una política óptima que le lleve a su propio objetivo. Entonces, hacemos que el entrenamiento sea mucho más rápido, optimizamos el uso de esas experiencias y básicamente obtenemos una explicabilidad de lo que están realizando esos agentes sobre esos entornos. Entonces, todo esto que acabo de contar lo podemos extenderlo a sistemas pues, multiagente, ¿no? Pues, en vez de tener un pequeño agente, en el ejemplo que he mostrado al principio, en vez de tener una hormiga, tendríamos pues, al final un hormiguero, ¿no? A diferencia de un sistema con un único agente, este tipo de sistemas multiagentes se componen de múltiples agentes autónomos que tienen que aprender a trabajar conjuntamente. Y estos agentes pueden ser tan diversos como pueden ser robots, pueden ser programas de software, podemos ser los propios humanos, y los humanos también tienen que aprender a interactuar con esos agentes. Y, pues, sobre todo, entenderse, ¿no? Entonces, el objetivo de estos sistemas es colaborar o cooperar para resolver problemas más complejos. Entonces, la ventaja de utilizar este tipo de sistemas radica en que obtenemos sistemas más robustos y flexibles. Al final, trabajar en equipo, pues podemos abordar problemas pues, que serían demasiado complicados para un solo agente, distribuyendo al final la toma de decisiones y aprovechando la diversidad de perspectivas y capacidades de cada uno de estos agentes. Entonces, y también decir que la definición de un sistema de multiagente, a su vez, es un desafío, ¿no? Donde la IA es la clave para abordar este tipo de soluciones. Pero todavía este tipo de sistemas pues, tienen sus limitaciones. Pero ¿por qué utilizar, ¿no? un sistema multiagente en lugar de un agente único? Al final nos ofrecen mayor robustez, ya que si un agente falla, no tenemos que preocuparnos de que todo el sistema pues, deje de funcionar. Habrá otros agentes que podrán adaptarse y ayudar al sistema a funcionar sin ningún obstáculo. Entonces, de ahí que tenemos esa robustez, ¿no? y esa flexibilidad. También abordar problemas más complejos. Al final, varios agentes se encargan de varias tareas y podemos adaptarnos con facilidad sobre entornos más distribuidos. Ofrecer mayor flexibilidad. Al final, cada agente puede responder a los cambios de forma independiente y esto ayuda al sistema a adaptarse a los cambios sin ningún retraso, ¿no? También en los sistemas multiagente, cuando cooperan varios agentes, la información puede compartirse en mayor medida. Por lo tanto, los sistemas multiagente pueden resolver problemas más complejos, ¿no? También mejorar la toma de decisiones. Al final, este tipo de sistemas recogen información de varios agentes y estos agentes tienen sus propias especializaciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto puede mejorar el proceso de la toma de decisiones, ya que se tienen en cuenta diversos puntos de vista. Y también podemos introducir agentes de salvaguarda para que el sistema, pues, un agente que se ocupe de observar y examinar el comportamiento, ¿no? de los agentes y que básicamente se ocupe de garantizar el cumplimiento de esas normas pues, éticas o que esta inteligencia artificial sea lo más responsable posible. Bueno, al final estas capacidades, ¿por qué se caracterizan? Bueno, ya hemos comentado que nos permiten resolver problemas más complejos que los sistemas monolíticos, ¿no? También nos permiten mejorar la toma de decisiones y aumentar la seguridad y escalar y adaptarse a diferentes entornos y otros desafíos, lo que es más útil en sectores como transporte, comunicación o robótica. Y es importante también el tema de compartir el conocimiento y que los agentes se comprometan a
a solucionar esas metas comunes que puedan tener. Bueno, esto aporta diferentes capacidades. Bueno, al final vamos a tener que cooperar entre los agentes, vamos a necesitar una cierta autonomía y necesitamos que los agentes pues aprendan también entre ellos y que traten de evolucionar su propio conocimiento. Entonces aquí, uniendo la cooperación, el aprendizaje y la autonomía, al final es donde surgen los agentes inteligentes. Bueno, ¿qué aportan estas capacidades? Voy a ser un poquito más breve. Básicamente nos permiten optimizar el tiempo. Al final los agentes autónomos en un sistema multiagente pueden manejar consultas de forma más eficiente y esto nos permite reducir los tiempos de espera y la resolución de problemas. También la coordinación y cooperación en este tipo de sistemas, pues tenemos que tratar de que los agentes cooperen entre sí, como por ejemplo en problemas de logística o de transporte, ¿no? O la gestión de equipos de atención al cliente también pueden ser. Entonces tenemos que desarrollar mecanismos de negociación para tratar de que los agentes lleguen o cumplan con un objetivo común. Y también necesitamos que los agentes sean más flexibles y traten de adaptarse a esos entornos cambiantes. Entonces, contar con agentes que nos puedan ayudar a ajustar las estrategias en tiempo real, basándonos en nuevas informaciones, pues al final nos permitirán dar respuestas más ágiles y adaptarnos a las dificultades que podamos tener en el día a día. Entonces, este tipo de agentes los podemos ver en redes de comunicación, ¿vale? Los podemos ver en sistemas de software distribuido, podemos ver en mercado y economía o equipos robóticos y también en redes de transporte, ¿no? Bueno, ¿qué conceptos integran en una solución? Bueno, por dar un ejemplo, pues aquí tenemos diferentes agentes tratando de hacer que la conducción autónoma sea lo más fluida posible. Entonces, en este contexto, diversos vehículos y sistemas tienen que colaborar para gestionar el tráfico, evitar accidentes y optimizar rutas en tiempo real. Entonces, la coordinación entre estos agentes se vuelve algo crucial para garantizar una circulación segura y más eficiente, ¿no? Y no se trata solo de que cada vehículo tome decisiones por sí mismo, sino de que todos trabajen de manera conjunta. Entonces, la negociación, la planificación y la comunicación, sobre todo del conocimiento de estos agentes, es fundamental para que el sistema global funcione, ¿no? Entonces también esto nos da la necesidad de tener que construir diferentes protocolos de comunicación para que este tipo de agentes sean capaces de que en un futuro cercano sean capaces de comunicarse entre sí. Entonces, todos estos temas nos presentan una serie de dudas, ¿vale? Entonces, ¿cómo se integra el aprendizaje de este tipo de sistemas con el ser humano? También la información privada entre los diferentes agentes puede generar descoordinación entre ellos, también pueden llegar a engañarse para conseguir objetivos individuales y puede dificultar la resolución de conflictos, ¿vale? Esto nos dificulta la cooperación. Los objetivos individuales también pueden afectar al objetivo común y es posible tomar decisiones óptimas con información parcial, ¿no? Entonces, para un agente puede que el estado o el entorno le dé una información parcial, por lo tanto tiene que ser capaz de comunicarse y negociar con otros agentes para tratar de llegar a cumplir con ese objetivo, ¿no? Bueno, entonces los desafíos y lo que queda por hacer serían mejorar esos protocolos de coordinación y comunicación. También tenemos que lograr que los agentes tomen decisiones óptimas con información parcial, ¿vale? Esto es algo bastante difícil de conseguir. También tenemos que ser capaces de escalar y también atender a la complejidad computacional, al final mantener el rendimiento del sistema a medida que el número de agentes vaya creciendo, ¿no? Y también en temas de seguridad y robustez, tenemos que diseñar sistemas resistentes a fallos y también a ataques, que también podría ser.
y también garantizando que los agentes no sean manipulados por entidades pues, externas. También tenemos que diseñar agentes que se adapten a entornos dinámicos y más cambiantes y evitar sesgos y asegurar la equidad en la toma de decisiones. Bueno, ya para ir cerrando con la presentación, pues ¿cuándo llegarán? Bueno, aquí he puesto un diagrama bastante típico, que es el que suele sacar cada año Gartner, ¿vale? Pero bueno, ilustra bastante bien. Pues se espera que los sistemas multiagente y los sistemas neurosimbólicos pues lleguen a estar operativos en producción pues alrededor de unos 5 o 10 años, ¿no? Todavía quedan pasos que dar, pero bueno, en los siguientes años yo creo que iremos viendo aplicaciones pequeñas con este tipo de sistemas, ¿no? Y para ya, última diapositiva, ya para ir cerrando, pues si nos centramos en la interacción entre múltiples agentes, pues existen unos riesgos, ¿no? Que tenemos que tratar de superar. Entonces, la descoordinación es uno de ellos, aunque los agentes tengan objetivos similares, puede no sincronizarse correctamente en la toma de decisiones. Esto puede provocar que el sistema global pierda eficiencia o incluso falle en el propósito global. Entonces, un ejemplo podría ser que varios robots de logística en un almacén que se pueden llegar a bloquearse mutuamente, ¿no? También la resolución de conflictos es un aspecto clave. Aquí hablamos de comportamiento competitivo que puede resultar dañino, ¿no? Sobre todo cuando los agentes persiguen objetivos pues, divergentes. Imaginemos pues, vehículos autónomos de diferentes empresas compitiendo por optimizar sus rutas de reparto, ¿no? Entonces, si no comparten la información entre sí, pues podrían causar pues, varios problemas, ¿no? Luego también tenemos el problema de la colusión, ¿no? En este caso, algunos agentes pueden actuar de forma encubierta para lograr objetivos indeseables o incluso pues, que pueden ser más maliciosos y podrían, por ejemplo, pues, pactar precios, ¿no? En un sistema de subastas automatizadas, pues podrían llegar a pactar precios y afectando a la transparencia de este tipo de transacciones. Y estos escenarios pues, nos muestran que las soluciones diseñadas para un solo agente no bastan para proteger sistemas con múltiples actores y requiere que desarrollar herramientas de gobernanza y regulación que sean capaces de ver, ¿no? Cómo funcionan este tipo de sistemas para hacer que la ética pues sea cumplida, ¿no? Y que al final pues, los objetivos humanos prevalezcan sobre los objetivos que vayan desarrollando los propios agentes. Entonces, en conclusión, pues se hace que hay cada vez mayor urgencia en evaluar y en mitigar estos riesgos, ¿no? Entonces, la investigación futura pues, debe centrarse en el diseño e implementación de mecanismos de coordinación más robustos, ¿no? Y por mi parte, pues eso tenía para compartir con vosotros. Entonces, pues muchas gracias. Creo que me he pasado 5 minutitos. Unos minutitos, no, nada grave. Muchísimas gracias, Héctor. Yo tenía una preguntita que ahí has medio contestado, que era, pues, ¿no? ¿Cuánto está de lejos la empresa de la implantación de estos sistemas? Has hablado de 5 o 10 años. Entonces, voy a orientar un poquito la pregunta y te voy a decir, ¿qué necesitan, ¿no? ¿Qué nivel de implicación necesitan las empresas para poder desplegar este tipo de soluciones? Bueno, últimamente pues sí que estamos viendo que las empresas están apostando por la digitalización y en montar las infraestructuras necesarias para desplegar este tipo de tecnologías, ¿no? Tanto de inteligencia artificial como la de toma de decisiones. Pero para implementar estos sistemas, pues las empresas tienen que diseñar nuevas metodologías de gobernanza, ¿no? Pues al final tenemos que establecer marcos de gestión que aborden tanto la ética como la seguridad de estos sistemas para que los agentes no persigan sus propios objetivos y que estén supervisados, ¿no? Y también una capacidad de adaptación a nivel de organización. Entonces, las empresas pues, necesitan capacitar a sus equipos para adaptar sus procesos e incorporar una toma de decisiones distribuida. Y
de modo que tanto los agentes como la propia organización lleguen a negociar cuáles son las estrategias más óptimas a largo plazo para el bien de todos, ¿no? Al final. ¿Y cómo se va a garantizar ese bien de todos, ¿no? Entre tantos agentes, cada uno con sus intereses, cada uno con sus necesidades, ¿cómo se va a garantizar la seguridad, la equidad? ¿Más Sí, regulación? bueno, esa es una buena pregunta y, bueno, hoy en día pues se están investigando, ¿no? En las herramientas que nos permitan asegurar, ¿no? Este tipo de cuestiones. De hecho, hay una fundación que es Cooperative AI, que bueno, al final han montado ahí un clúster de diferentes agentes que promueven la investigación de, de los agentes cooperativos, pues manteniendo esa ética, esa explicabilidad y esos principios que nos caracterizan al final como humanos, ¿no? Y que los agentes no desarrollen sus propias estrategias y que no se engañen entre sí y que no nos engañen a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, si alguien quiere echar un ojo, pues la fundación se llama Cooperative AI y ahí puede también encontrar más información sobre estos temas. Muy bien, Héctor, pues muchísimas gracias. La verdad es que un A tema vosotros. interesante.